Bueno, a mí me corresponde hablar del tema préstamo mercantil, su concepto, sus elementos, características y clases de acuerdo a lo previsto en la doctrina y el Código de Comercio. El préstamo mercantil es aquel mediante el cual una persona llamada prestamista cede la propiedad de una suma de dinero u otras cosas fungibles a otra persona llamada prestatario, a cambio de la devolución de algo de la misma especie y calidad a su equivalente en dinero. La base legal la encontramos del préstamo mercantil en el artículo 1142 del Código de Comercio. El préstamo mercantil, cuando se otorga por instituciones bancarias o de crédito que realicen tales operaciones, o por personas dedicadas a actividades crediticias, para que un préstamo sea considerado mercantil y no civil, debe reunir dos circunstancias de acuerdo al Código de Comercio. La primera es que una de las partes del préstamo debe ser un comerciante. A estos efectos se considera comerciante a todas las sociedades mercantiles y a todas las personas físicas que, teniendo capacidad para ejercer el comercio, se dediquen habitualmente a este. La segunda, las cosas prestadas deben utilizarse en los actos de comercio. Dentro del préstamo mercantil también encontramos los elementos personales y elementos reales. Los elementos personales es el prestador o prestamista, es quien se obliga a transferir la propiedad del dinero o de otras cosas fungibles, y el prestatario o deudor, quien la recibe, con el concepto de destinarla a actos de comercio, con la obligación de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, así como pactar los intereses que éste debe pagar. Dentro de los elementos reales también tenemos lo que es los bienes objeto de contrato. Son los bienes fungibles o importes monetarios sobre los que se establece la relación del contrato. También se establece el plazo pactado, ahí marca la duración del préstamo y la fecha exacta de su vencimiento. También se establecen los intereses. Si el préstamo es oneroso, es la suma que el prestatario se compromete a pagar al prestamista. Estos son legales si se abonan en forma pactada, y moratorios o procesales si se abonan fuera del plazo establecido. Dentro de esto tendremos las características del préstamo mercantil. Según la doctrina, tiene las siguientes: traslativo de dominio, es decir, que el prestamista se obliga a entregar la propiedad de la cosa o dinero, y el prestatario puede disponer de la cosa prestada comprometiéndose a su devolución en especie o en su equivalente en dinero. Es principal porque no depende de otro contrato para su existencia y validez, tiene fines y vida propia, es unilateral, solo se produce la obligación en una de las partes, es decir, en el prestatario, aunque si se acuerdan entre las partes también se puede considerar como bilateral. El contrato es real. Los efectos del préstamo no surgen hasta que se realiza la entrega de la propiedad. Es oneroso en la práctica comercial o mercantil, el de carácter profesional de los prestamistas. Se deriva a que se incluya la onerosidad en los contratos, en donde el prestatario generalmente tiene que pagar los intereses. Conmutativo, desde el momento
que las partes celebran el contrato conocen las cargas y los gravámenes que se encuentran determinados en el mismo. Es personal, la relación se establece en consideración a las circunstancias personales del cliente. Es instantáneo porque la devolución de la cosa prestada se puede realizar en un solo acto o en varios. Dentro de las clases de préstamos mercantiles podemos encontrar, según la naturaleza, en dinero, en títulos, valores, en especie. Dentro de lo que es el dinero se estará siempre en presencia de títulos fungibles, por lo que el prestatario cumplirá con su obligación entregando su equivalente en dinero metálico o en papel, moneda. Dentro de esto tenemos los de títulos valores. El prestatario deberá constituir posteriormente esos valores por otros idénticos o equivalentes. De especie, el prestador se obliga a transferir la propiedad de mercancías, bienes, muebles o prestatario para ser derivadas a actos de comercio, y el prestatario deberá resolver, o sea, devolver la cosa fungible, la mercadería, las materias primas, idénticas en cantidad y especie, salvo que sea imposible por la extinción de la cosa fungible, en cuyo caso procederá a lo que es el reintegro de su valor en moneda. Dentro de lo que tenemos las obligaciones de las partes intervinientes en los préstamos, tenemos la obligación del prestamista. El prestamista está obligado a entregar el bien al prestatario en la forma, tiempo, el lugar indicado, al igual que hacer referencia a la cuantía del préstamo. Si el préstamo es dinerario, la forma que es no es problemática. Por el contrario, si se tiene que estipular en el contrato si se entrega el préstamo en moneda nacional o extranjera. En el caso de que los títulos valores, se estipulará la forma de transmitirlo o de transmisión del mismo. Dentro de eso también tenemos las obligaciones del prestatario. A partir del momento de la entrega es cuando se empiezan a exigir las obligaciones del prestatario. Dentro de la obligación de restitución, el prestatario o la persona que recibe el préstamo tiene la obligación de devolver al término del contrato una de las cosas en la misma especie, calidad y prestada. Esta obligación se devolverá en cumplimiento aplazado, siendo el plazo determinado en el contrato. Si el contrato no se especifica ningún plazo, el prestamista debe reclamar notarialmente el pago al prestatario. Es así como finalizo con mi exposición. Muchas gracias.